Agradecemos al Señor por su gracia. Es por ella que estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Por la gracia del Señor. Qué hermosos momentos de adoración y de reconocer el poder, el señorío de nuestro Dios por encima de nuestros problemas, por encima de las enfermedades, por encima de toda batalla, de toda lucha que se nos presenta, por encima de todo enemigo. Amén. Él está por encima, Él es el Señor de todo y es el Señor sobre todos. La palabra de Dios dice que sobre un Señor gobierna otro Señor más alto y sobre ese uno más alto, y sabemos que el que gobierna sobre todos los señores, aún sobre el mismo diablo y sobre el mismo infierno, es nuestro Dios. Amén. Denle un aplauso a Él. Un aplauso de reconocimiento, un aplauso de victoria. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay un viejo cántico que dice: mira lo que hizo mi Jesús. Mira lo que hizo mi Jesús. Me levantó, me libertó. Amén. Y dice que andamos de pruebas en pruebas, de victoria en victoria. Mientras estemos en esta tierra, esta vida es una vida de luchas, de pruebas, pero también de victorias y de glorificar al Señor, de poder ver su buena mano en favor de sus hijos, de ver la justicia de Dios en favor de sus hijos. El Señor le hablaba a mi esposa hace un par de días atrás. Ella está orando por muchas situaciones donde se están viviendo injusticias y el Señor le responde por la palabra en las bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Fue una respuesta muy directa de Dios. Fue en esas oportunidades donde siempre decimos que pareciera que el texto bíblico salta, ¿no?, de la palabra y pega en nuestros corazones. Es cuestión de esperar en Dios. Vamos a buscar en la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14. Vamos a ver aquí un momento crucial en la vida de nuestro Señor, de nuestro Maestro, en la vida de Jesucristo, donde Él, luego de haber celebrado la última Pascua, fue la última porque Él, cuando cenó con los discípulos, les dijo que era la última vez que iba a participar de la copa, del fruto de la vid, que representaba su sangre, y que no la volvería a beber hasta que lo hiciera allí en las cenas de la boda del Cordero, donde todos vamos a estar. ¿Amén? Amén. Bueno, algunos van a estar por lo menos, qué bueno. Con fe, porque no son nuestros méritos, hermanos. Si bien tenemos que vivir en obediencia y agradar al Señor, pero por su gracia vamos a llegar allí. Amén. Por su gracia. Usted tenga un buen corazón delante de Dios y Dios mira eso. Dios mira el buen corazón, las buenas actitudes, las determinaciones. Y en lo que usted y yo no podamos, el Espíritu Santo nos va a ayudar, nos va a auxiliar, nos va a guiar a toda justicia, nos va a guiar a toda verdad, nos va a fortalecer en los momentos donde nosotros decimos no podemos más, o como dijo aquel rey cuando era acosado por los enemigos y era superado por sus enemigos, le dijo al Señor con su corazón abierto y con toda sinceridad, le dijo: Señor, no sabemos qué hacer. Josafat le dice al Señor: no sabemos qué hacer. ¿Cuántas veces llegamos a esas situaciones donde no sabemos qué hacer? Y Dios las permite, no nos gustan, pero Dios las permite para que lleguemos a esa instancia de decir: Señor, si no puedo confiar en ti, si no confío en ti, no tengo a nadie en quien confiar. Si tú no me sacas de esta, el mundo, sus recursos, su ciencia, su justicia, sus cuestiones, ¿no?, sus herramientas no pueden darme nada, no me pueden salvar de esta si no eres tú, Señor. Y allí es donde nos arrojamos plenamente en los brazos del Señor, con fe y con confianza. Y Él no nos falla. Ninguno de los que confiaron en Él fueron defraudados. Amén. Hoy escuchaba la prédica del hermano Jimmy Swaggart, que salía por la radio, y él decía: la única forma de que un creyente fiel al Señor
tenga derrota es que abandone, es que se rinda. Es la única manera, si no, no hay otra forma. El diablo no va a poder derrotarnos si nosotros volvemos a Dios. Y tenemos que perseverar, tenemos que luchar. Hablaba la prédica de cuando fue Moisés y Aarón fueron delante de Faraón, deja ir a mi pueblo, era la orden de Dios, no era una petición, por favor, o si querés, déjanos ir. No, deja ir a mi pueblo, era la orden de Dios. ¿Y quién te manda? Me manda el gran yo soy el que soy, Jehová de los ejércitos. Y no es que Faraón cayó de rodillas y se agarró la cabeza y dijo, me arrepiento, cómo los tuve tantos años esclavizados, vayan en libertad. No, le dijo, ¿y quién es ese Dios? Porque el diablo va a tener una actitud desafiante hacia nosotros. Nos va a querer demostrar fuerza, nos va a querer demostrar que no le movemos un pelo. Pero fue una, y fue otra, y fue otra, y otra vez. Una y otra vez la orden de Dios, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Y conforme se endurecía el faraón, Dios demostraba sus juicios. Dios demostraba que esos dioses que ellos tenían no servían para nada, que no eran dioses. Ellos confiaban en demonios, porque el apóstol Pablo dice que el que a ídolos sacrifica, sacrifica a demonios. El mismo faraón se creía un dios y fue el último dios que fue enjuiciado, dios entre comillas, ¿no? Porque cuando por fin el pueblo sale, luego de la muerte de los primogénitos, él vuelve a endurecerse y dice, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo los dejamos ir en libertad? Y los persigue con lo mejor de su ejército y terminan muriendo arrasados por las aguas del Mar Rojo, ahogados, y fue el último juicio de Dios. Por eso, cuando alguien no entiende por qué Dios endurecía el corazón de Faraón, bueno, primero que nada, él tenía la tendencia a endurecerse. Dios no toma una persona buena, yo quiero que usted entienda esto, no es arbitrario el Señor, y la vuelve mala. Era malo, y Dios usó eso para glorificarse. Aún en la maldad de tus enemigos, Dios lo va a usar para glorificarse. Lo hizo con Judas. Judas no era una persona leal y de un día para el otro se vuelve traidor. Él ya no tenía lealtad, él le robaba de las ofrendas, metía la mano en la bolsa, dice la palabra. Y Dios usa eso para el plan de redención. Dios va a usar lo que sea para bendecirnos. Pero no hay que dejar de luchar, porque esto no se olvide que es una lucha espiritual. El cuartel general de toda batalla que tenemos está en el área espiritual, en el mundo espiritual. Una y otra vez, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, hasta que llegó un momento que no fue que él lo dejó ir, el Señor fue socavando toda la fuerza del enemigo, lo fue destruyendo. Egipto quedó en la miseria por culpa de la dureza del faraón. Mire qué diferencia. Hubo un faraón que fue el del tiempo de José, que por oír la voz del hombre de Dios, por oír al hombre de Dios, y no solo oírlo, sino honrarlo, ese faraón indirectamente, obviamente Dios y su siervo José, pero ese faraón también tuvo que ver con salvar a su nación de la miseria y del hambre. Porque Dios le muestra a José los 7 años de abundancia y los 7 años posteriores que vendrían de miseria, y fue humilde este hombre de decir, ¿y qué tenemos que hacer? Y Dios habla por la boca de José, y yo le digo indirectamente, Faraón escuchó la voz de Dios por la boca de su siervo, y al obedecerlo, dijo, bueno, nadie más sabio, nadie más prudente que tú. Y le da toda la autoridad, y ese faraón, por escuchar a José, salva a su nación del hambre y de la miseria. Pero hay una frase que está así en el Génesis, pero vino un faraón que no conoció a José. Y ese hizo todo lo contrario, y de ser una potencia, Egipto, de ser una potencia, termina en la plena miseria por volverse en contra del pueblo de Dios, en contra de los hombres y mujeres de Dios. No es gratis volverse en contra del pueblo de Dios. Eso lleva a la miseria.
Primero, una miseria que ya está, porque cuando alguien se vuelve en contra de los hombres y mujeres de Dios, hay una miseria que existe, que es la miseria espiritual. Pero eso va a traer otras miserias. Y así terminó Egipto. De manera que había egipcios que decían, por favor, que reaccione nuestro gobernante, nos estamos fundiendo, nos estamos quedando sin nada, y algunos hasta obedecían la voz de Dios, y cuando Dios anunció va a haber un gran granizo, los que crean en la palabra de Dios escondan a sus animales. Hubo egipcios que hicieron caso. Dijeron, ¿esto va en serio? Como sea, Dios va a usar la situación que sea, pero Él va a terminar bendiciendo a sus hijos. Dice la palabra que Él los afligió a su pueblo, pero para la posteridad hacerles bien. Y a veces no se nos ocurre cómo, ¿no? Decimos, Señor, pero ¿cómo será que de esto va a salir algo bueno? En Chespirito siempre escuchábamos esa frase, tómalo por el lado amable, pero esto no tiene lado amable. Bueno, Dios siempre le encuentra el lado amable. Él es Dios, Él gobierna sobre todo. Pero siempre hay, y es el título de este mensaje, siempre hay una crisis antes de la victoria. Las victorias fueron precedidas por crisis. Y de hecho hubo crisis que empujaron a una victoria. Hubo crisis que empujaron a la victoria. Escuchábamos hace algunos años una especie de parábola, ¿no? De una familia que tenía un gran campo con tierra fértil y vivía en la miseria y tenían una vaca que la ordeñaban todos los días. Y tenían lo que se le conoce el dicho, ¿no? La vaca atada. Y no trabajaban en el campo porque dependían de la vaca, pero vivían en la miseria, no podían sostener su economía y alimentarse solamente de ordeñar a esa pobre vaca. Y alguien una vez le dijo, pero tienen mucha tierra fértil aquí disponible, tienen que ponerse a trabajar. Y ustedes van a poder producir y sustentarse y vender y tener divisa y salir de la situación en la que están. Y dijeron, no sé, es más cómodo ordeñar la vaca todos los días. Entonces esta gente, cuando salieron de allí, había un precipicio cerca. Y uno le dice al otro, vamos a ayudar a esta familia, le vamos a dar una mano. Y agarraron a la vaca y la tiraron y la despeñaron. Grande fue la decepción, la ira de esa familia, pero tuvieron que empezar a trabajar el campo cuando ya no estaba la vaca. Les tuvieron que despeñar su seguridad para darse cuenta del potencial que había. No siempre decimos, Argentina es un país rico. No es un país rico. Es un país con potencial de riqueza. La riqueza hay que explotarla, hay que trabajarla, luego hay que administrarla bien. Hay potencial. Y así es muchas veces la vida del ser humano. Y Dios muchas veces nos despeña la vaca, ¿no? Y decimos, qué malo que es Dios. Esa era mi seguridad. Y el Señor dice, justamente, yo quería derrumbar tu seguridad para mostrarte lo que yo puedo hacer o lo que tú puedes hacer conmigo. Que el Señor nos ayude, porque hay crisis que empujan a que tomemos determinaciones, reacciones, a que nos pongamos en movimiento. A veces el ser humano, mientras tiene algo de qué agarrarse, aunque sea poquito, bueno, ahí está, tiene un asidero, ¿no? Pero cuando el Señor nos corta todas las sogas del paracaídas, y ahí tenemos que confiar en Él. Pero Él no nos deja caer al vacío. Siempre hubo crisis antes de la victoria. ¿Y a quién le podemos preguntar que sepa bien sobre esto? Que haya tenido esta experiencia. Bueno, muchos hombres en la Biblia, pero vamos a ir al ejemplo supremo, vamos a ir al Maestro, a Jesús. Él lo vivió. Él comparte la última cena, la última Pascua, era la cena de Pascua, luego venía panes sin levadura, eran dos fiestas que iban juntas, 14 del mes de Abib, Pascua, 15 del mes de Abib, empezaba panes sin levadura, luego venía la fiesta de primicias, que es cuando Jesús resucita, primicia de los que durmieron. Y Él dijo, cuánto he anhelado comer esta cena con ustedes, pero no era necesariamente un ambiente festivo el que había.
El ambiente estaba enrarecido y quizás sus discípulos, o por lo menos algunos de ellos, se dieron cuenta, esto no es como el año pasado. Ya Jesús había comido otras cenas con sus discípulos. Él era un rabino y él tenía sus discípulos, y con sus discípulos subía a Jerusalén en las fiestas, y él seguramente ya había pasado al menos 2 Pascuas, y algunos historiadores creen que hasta 3 Pascuas, porque el ministerio de Jesús fue entre 3 años y 3 años y medio. Así que al menos 2 Pascuas ya había pasado él con sus discípulos, y habían sido Pascuas, entre comillas, normales. Pero esta era distinta. Había una carga en el aire, los discípulos estaban disputando algunas cosas que no era el momento, que quién va a ser el mayor, que quién se va a sentar a la derecha, quién se va a sentar a la izquierda. Y yo me imagino Jesús, que era 100% Dios, pero también era 100% hombre, con la cabeza así, escuchando esas pavadas humanas que no venían al caso, al momento, al lugar, a la ocasión que se estaba viviendo. Estos se están peleando por quién se va a sentar a la derecha o a la izquierda. No saben todavía lo que tienen que pasar. No tienen idea, creen que de acá saltan a la gloria. No tienen idea lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy sintiendo, lo que pasa por mi cabeza, por mi corazón. Y él escuchando todas esas cuestiones y estaba a horas de la cruz, a horas de la cruz. A horas de ser traicionado, de ser entregado, de ser abandonado por sus amigos, porque él les dijo: ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les digo, lo que yo les mando. Ojo, de la amistad con Dios es condicional, ¿eh? Es condicional. Y estos están a ver quién es el mayor. Y Judas, que estaba en otra. Judas directamente estaba fuera de sintonía. Tal es así que cuando le preguntan al maestro quién es el que te va a traicionar, y algunos de ellos hasta desconfiando de su propia debilidad humana, decían: ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? Otros estaban confiando demasiado en su fuerza humana y decían, como Pedro: yo no te voy a abandonar y si es necesario hasta la muerte voy a ir contigo. Todo eso estaba en ese ambiente. Porque la congregación de Jesús, sus discípulos, eran seres humanos como nosotros, que a veces creemos que en una iglesia todo es amor y paz y pétalos de rosa en la entrada. No, somos humanos. Por eso el Señor, el Espíritu Santo nos habla y dice: sopórtense en amor. Por eso el Señor enseña en su palabra: en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos, porque el Señor sabe que no siempre depende de nosotros. Hay una parte que a veces no quiere estar en paz. Bueno, problema de ellos. Todo eso está. Pablo y Bernabé, llamados por Dios, ungidos por Dios, tuvieron una discusión terrible. Y vos, ¿cómo? El apóstol Pablo, un héroe de bronce. Pablo se encabronaba también. Y vamos a llevar a un tal Marcos. Dijo Bernabé, Pablo dijo: no, porque este nos abandonó en tal lado y se volvió a Jerusalén. Y no es que Marcos había ido al mundo, los había traicionado, simplemente cambió el itinerario. Pero el apóstol Pablo era tan exigente: si planeamos esto, oramos y encaramos esto, hay que hacer esto. Él era determinado. Y Marcos cambia los planes y ahora lo querían llevar de vuelta a Bernabé. Y Pablo dijo: no, Marcos nos abandonó, no sirve. No tiene firmeza en sus decisiones, no, pero es un buen siervo de Dios, no lo quiero con nosotros. Tal fue la discusión que se dividieron. La dupla Pablo-Bernabé se rompe. Pasaban esas cosas en la iglesia primitiva y pasan hoy. Pero ninguno de los dos dejó de servir a Dios. Eso nos habla de madurez y del amor al Señor por sobre todas las cosas. Porque Bernabé busca otro compañero, y creo que es con Marcos que se va, y Pablo ahí se une con Silas, y ahí empiezan los viajes de Pablo y Silas. Y fíjense que el Señor no dejó de respaldarlos a ellos, pero pasaron los años y parece que Marcos demostró fidelidad, y llega un momento cuando ya está en los últimos años Pablo de su vida, y él escribe
y dice, trae contigo a Marcos porque me es útil para la obra. Qué hermosas esas cosas, ¿no? Poder ver cómo con toda nuestra carga humana podemos servir al Señor igual. Él nos ha llamado y nos ha escogido. Va a haber crisis, va a haber cosas que no nos van a gustar, pero tenemos que seguir adelante. Vamos a ser derrotados si bajamos los brazos, si dejamos de clamar, si dejamos de orar, si dejamos de avanzar, si dejamos de ir contra Faraón a decirle, deja ir a mi pueblo porque es la orden de Dios. ¿Qué me importa quién es Dios? Voy a volver y le voy a volver a decir, deja ir a mi pueblo porque es la orden de Dios, hasta que un día el Señor rompa toda ligadura. Solo pierde el que abandona. La falta de perseverancia nos hace perder. Si no, con Dios no hay pérdida. No hay pérdida. Allí estaba Jesús. Allí estaba Pedro envalentonado. Allí estaban los otros peleando y eran buenos discípulos, no eran malos por esto. Estamos hablando de los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. ¿Cuál era la trilogía de Jesús? Cuando él tenía que ir a algo muy íntimo, él llevaba a los hijos de Zebedeo y llevaba a Pedro. Pedro, Juan y Jacobo fueron los que lo vieron a Jesús en el monte de la Transfiguración. Cuando él dijo, hay algunos aquí que no van a morir sin antes verme en la gloria. Y muchos, errando, ignorando las Escrituras, dice, ahí el Señor se equivocó porque murieron todos y Él todavía no vino. No, Él se refería a cuando se manifestó como Dios en el monte de la Transfiguración, y de hecho ellos escribieron en sus cartas sobre eso, de esa experiencia. Todo eso estaba ahí. Judas, les decía, ya estaba con la cabeza turbada, porque el que ha permitido que el diablo se meta en su mente y en su corazón anda con la cabeza turbada. Por eso hace todo mal, todo le sale mal. Eso ya no son pruebas. Esos son pantanos donde metieron sus pies. Están turbados. El que deja entrar al diablo, como dice la palabra y determinó la palabra en el momento de la Santa Cena, dice que el diablo entró en el corazón de Judas. Y el Señor dijo, determinate y haz lo que vas a hacer, ya está. Hay un punto, una línea que a veces el hombre cruza y Dios dice, ok, es lo que te gusta, ve para allá. Y estaba tan turbado que el Señor, cuando le preguntan, ¿quién te va a traicionar? ¿Seré yo? ¿Será aquel? Y empezaron a mirarse con desconfianza. Y él dijo, el que meta conmigo la mano para untar ahí la salsita en el plato, ese es. Y Judas, que estaba en otra, y fue y metió el garfio ahí, y se mandó al frente solo. No estaba ni escuchando lo que Jesús decía. Y es el problema del que está con la cabeza en otra cosa, el que está fuera de la sintonía del Espíritu Santo, ni escucha lo que Jesús dice. No escucha las advertencias del Maestro. ¿Cuánta gente aquí escuchó palabra? Nadie va a poder decir, y si hay algo que el Señor no nos va a poder decir a nosotros como siervos de Dios, cuando estemos delante de su presencia rindiendo cuenta, es no le enseñaron al pueblo. No, eso nos podrá llamar la atención de errores que hemos tenido porque somos humanos, pero no va a poder decir el Señor, ustedes no le dieron herramientas al pueblo, y nadie podrá decirlo, no me enseñaron, el que no aprendió no estuvo. No escuchó un programa de radio, no vio un video de YouTube, porque encima hay un montón de oportunidades de oír palabra y enseñanza. Pero hay gente que escuchando no escucha, está como Judas. Porque ya el enemigo se metió. ¿Y por qué se metió el diablo? ¿Por dónde entra el diablo? Por una puerta que se le abre. Por eso repito, no es que una persona buena, leal, fiel al Señor de un día para el otro, Dios dice, tengo un propósito y lo vuelvo traidor. No, Dios no hace esas cosas. Dice que Dios no tienta a nadie. Él no es tentado de nadie y tampoco tienta a nadie. Es el ser humano solito que se mete. Y Pablo en una oportunidad le escribe a los Gálatas, allí en el capítulo 4, versículo 11, y le dice algo con todo el dolor de su corazón. Le dice, me temo que haya trabajado en vano con ustedes. Y es tan triste para los siervos de Dios. Por un lado tenemos la gente que se prende del Señor, que con sus debilidades, sus fortalezas, sus virtudes y sus defectos están caminando detrás de las pisadas del Maestro, y los Judas también están.
Está todo como en aquella época. Y están aquellos que nosotros vemos como siervos de Dios y con todo el dolor del corazón tenemos que decir, me temo que hemos trabajado en vano. Hemos trabajado en vano. Hemos gastado saliva. Hemos gastado energía. Porque estar aquí adelante no es aprenderse algo de memoria nada más. ¿Cuánta gente dice yo quiero ser pastor? Porque creen que ser pastor es aprender la Biblia, pararse detrás de un púlpito, predicar, recoger diezmos y es lo más fácil del mundo. No saben la carga que si Dios no te llamó, o tirás todo o mandás a todos a pasear. Es la verdad. Yo sé que todos han pasado experiencias de habladurías y hay gente que te tiene envidia y gente que va a hablar mal de vos, pero los pastores es constante, constantemente hay gente hablando pavadas a nuestras espaldas. Constantemente hay gente del pueblo que habla cosas a nuestras espaldas. Y uno a veces no quiere ni enterarse, pero el Señor dice que no hay nada oculto que no salga a la luz. Y sale a la luz. Es constante. Recuerdo hace algunos años atrás unos pastores amigos de Misiones. Nos decían, el pastor tenía un autito usado y lo pintó. Y se le fueron 2 familias de la iglesia porque mandó a pintar el auto. Yo le decía y le hablábamos con mi esposa y le decíamos, hermano, cuando Dios te bendiga, no ostentes, pero tampoco escondas. Porque el pueblo, si quiere ser bendecido, tiene que aprender y cambiar la mentalidad, porque si no, nunca Dios lo va a bendecir. Es como si el pastor se pusiera envidioso o celoso de que alguno de ustedes fuera bendecido. Si nos ponemos mal porque Dios los bendice a ustedes, ¿qué hacemos acá? ¿Para qué estamos predicando? Es una paradoja. Pero esas cosas están. Las crisis están. Y como dijo Pablo, dijo no solamente a mí, sino todos los que quieran vivir en piedad, todos los que quieran obedecer al Señor, todos los que quieran agradar al Señor, se le van a levantar enemigos. Esté preparado porque esto es una guerra. Y el que dice yo no quiero participar de esta guerra, está igual. Y el que dice a mí no me interesa la guerra espiritual, ok, no participa como soldado, sino como rehén y prisionero de batalla. Porque el que dice a mí no me interesa, entonces el diablo dice listo, ok, este está desarmado, me lo como. El mundo que dice no, yo no creo en eso, o a mí no me interesa, Dios no existe, y el diablo dice ya los tengo en la bolsa. Están en esta guerra, pero están como prisioneros de guerra, ni siquiera están luchando. Yo sé que estoy en esta guerra, pero no voy a estar con los brazos cruzados. Usted está en esta guerra, no se quede con los brazos cruzados. Luche, avance, derrote al enemigo, ore, clame. No es todo su fuerza humana. Hay tantos cristianos, y el mundo no me importa, pero hay tantos cristianos que están tan apoyados en sus fuerzas y sus capacidades, porque yo puedo, porque yo tengo, porque yo compro, porque yo pago. ¡Ay, Señor! Temo cuando veo vidas así, tiemblo. No por mí, por ellos. Y digo, Señor, que antes del precipicio se den cuenta. Porque la palabra del Señor nos enseña que el orgullo, que la arrogancia es el trampolín para la derrota. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No en mis fuerzas, no en mis capacidades. Iba a venir la victoria que iba a marcar el antes y el después en la historia de la humanidad. Era la muerte de Cristo, la resurrección, el cuerpo de Cristo depositado 3 días y 3 noches allí en la tumba, pero allí el alma del Señor descendiendo al infierno, derrotando a los principados, derrotando a la muerte, arrebatándole la llave de la muerte al diablo. ¿Usted cree que la batalla de Jesús terminó cuando Él expiró en la cruz? Ahí empezaba lo más bravo.
Él sabía que lo que le esperaba en las horas próximas en esa última cena era traición, era abandono de sus amigos. Los demás no por traicioneros, pero por debilidad, por miedo, por temor, por cobardía. Era un sufrimiento físico, que usted no crea que porque era Jesús le dolió menos. Tenía el mismo cuerpo, las mismas terminales nerviosas que nosotros tenemos. Él era hombre y sobre la naturaleza de hombre iba a venir todo el castigo, pero sobre la naturaleza espiritual también iba a tener una gran batalla. Y luego tendría que liberar a todo, mientras sus discípulos en el mundo terrenal y físico estaban desorientados, encerrados, atemorizados. Él estaba batallando en el infierno y estaba liberando a los salvos, sacándolos de lo que se le llamaba el seno de Abraham y llevándoselos allí al paraíso. Por eso dice que Él tomó cautiva la cautividad. Él atravesó los cielos, el primero, el segundo, el tercer cielo. Y luego tendría que descender para tomar un cuerpo, ya no el cuerpo que dejó en la tumba, sino un cuerpo glorificado. Por eso cuando fueron las mujeres y cuando fueron los discípulos a la tumba, la pregunta de los ángeles que estaban allí guardando era: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pero eso no iba a venir fácil. Todo lo previo había que vivirlo. Jesús sintió todo en carne propia, tal es así que en un momento a él le quisieron dar un analgésico con una esponja y él se niega a tomarlo. Y él podría haber dicho: bueno, me tomo unos buenos ibuprofeno a ver si puedo pasar un poco mejor. Nadie tiene una anestesia. No. Cuando lo quisieron anestesiar, él dijo: no, yo tengo que sufrir todo esto porque David, escuche, David era figura de Jesucristo, y cuando David tuvo que dar una ofrenda y le quisieron regalar las cosas, él dijo: no ofreceré al Señor una ofrenda que no me cueste nada, me tiene que costar para que tenga peso de gloria, nos tiene que costar. El camino del Evangelio no es que el Señor nos haga todo fácil, hay cosas que nos van a costar horrores, nos van a costar horrores, tenemos que estar preparados. Los que creen que la fe es para cobardes y flojos, métanse en este camino y van a ver. Pero eso va a tener peso de gloria. Jesús tuvo esa actitud. No quiero nada que atenúe el dolor, tengo que sufrir lo que tengo que sufrir, porque la carga que llevo de pecados de toda la humanidad y de todos los siglos, de toda la historia de la humanidad, pasado, presente y futuro, es una carga muy grande y el precio hay que pagarlo completo. Así que después de esa cena dice que cantaron un himno, cantaron los salmos, salieron al monte de los olivos y Jesús en un momento los tiene que enfrentar y confrontar con su realidad próxima y les dice: todos ustedes me van a abandonar. ¿Cómo, maestro? Estamos aquí contigo. No, todavía no vino lo peor. Todos ustedes me abandonarán. Y Jesús hace referencia a Zacarías 13:7, una profecía mesiánica, y dice: herirán al pastor y se dispersarán las ovejas. Y el diablo sabe eso. Cuando yo le digo que el ataque contra nosotros es, si usted cree que el diablo lo ataca, usted no sabe. Y no nos estamos victimizando, es la realidad espiritual, porque este principio Satanás lo conoce: herirá al pastor y voy a poder dispersar a las ovejas. Pero los pastores tenemos al pastor de los pastores. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Las luchas tampoco nos faltarán, nada. Eso está incluido en el pack. Pero Él es nuestro pastor y Él dice que en lugares de delicados pastos Él nos va a hacer descansar, que va a confortar nuestra alma. Amén. Y ese hermoso salmo no es solo para los pastores, es para todo el pueblo del Señor, es para tu vida. No dice que no vas a pasar por valle de sombra y de muerte, pasamos por ahí, es horrible.
Pero dice David, no temeré mal alguno, porque tú, oh Jehová, estarás conmigo. Tú, oh Jehová, estarás conmigo. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No dice que no vas a tener enemigos, los vas a tener, te lo garantiza. Pero dice, aderezas mesa. Tú vas a preparar una mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. ¿Sabes lo que está diciendo el Señor? Quédate con tu corazón limpio, sano, que yo le voy a refregar en la cara a tus enemigos la bendición. Yo le voy a mostrar a todos los que hablan mal de ti, yo le voy a mostrar a todos los envidiosos, yo le voy a mostrar a todos los que se levantaron en armas contra ti, yo le voy a mostrar que yo te preparo mesa para ti. Por eso el Señor dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Déjenmelo a mí. Porque así como el Señor recompensa y multiplica al 100 por 1, todo lo que hagamos para Él, todo lo que hagamos con amor, todo el bien viene multiplicado, el mal también vuelve multiplicado. El mal también vuelve multiplicado. ¿Se acuerdan lo que le pasó a David cuando él comete esa atrocidad con Betsabé y luego con su esposo Urías el Eteo? ¿Se acuerdan una de las sentencias que le da el profeta a David? Él había arrebatado la única oveja que tenía un hombre, su única esposa. El rey tenía un harem. Y el profeta le dijo, lo que tú hiciste en secreto con una mujer, tus enemigos lo harán en público con todas tus mujeres. Y Dios perdonó a David, Dios lo restauró, pero un día se le levantó en rebelión su propio hijo Absalón. Y fue su hijo el que cumplió esa sentencia. Se quedó con todas las mujeres de su padre, a la vista de todo el pueblo. El mal también vuelve multiplicado. Por eso tenemos que tener cuidado de lo que hacemos. Nos podemos equivocar a veces, pero hay cuestiones que son deliberadas. Lo que hizo David fue deliberado. Lo pensó, lo premeditó y vino la consecuencia. Líbranos, Señor. Jesús le dice esto a los discípulos y luego Él se va y se aparta solo a la prensa de aceite, Getsemaní. Es prensa de aceite, eso es lo que quiere decir. Está allí en el Monte de los Olivos. ¿Y por qué está una prensa de aceite allí? Por una cuestión sencilla y logística. Estaba lleno de olivos y era el lugar donde procesar el olivo, justamente donde abunda, ¿no? Donde se procesa, se empaqueta la hierba en Corrientes y en Misiones, no la van a llevar a Ushuaia a empaquetarla. Sería bueno, por esas cuestiones logísticas, allí en el Monte de los Olivos estaba la prensa de aceite. Y Jesús va a orar. Pero no es la oración, Señor, gracias por los alimentos. No es la oración, Señor, voy a salir, me encomiendo en tus manos, guárdame, guarda mi salida, mi entrada, que son oraciones buenas y necesarias en la vida del cristiano, amén. Pero hay oraciones que son clamores, donde a veces no salen las palabras, a veces es un gemido delante de la presencia del Señor, a veces solamente son lágrimas y es un silencio, y que el Espíritu Santo lea nuestros corazones y nuestras mentes y le traduzca al Padre, ¿no? Como dice la Biblia. Gemidos indecibles. A veces no hay palabras. Recuerdo una película que vimos hace algunos años que trata del tema de Sukkot, y donde el protagonista, un judío ortodoxo, está en un aprieto económico terrible y él está pidiéndole al Señor un milagro. Y hay un momento que él está clamando y no dice nada, él está clamando así. Y el Señor en la película muestra cómo Dios está moviendo piezas por el otro lado para hacer ese milagro, pero él está clamando. Jesús va y él necesita la compañía de sus discípulos. Y el versículo 32 de Marcos 14 dice, fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Y se llevó a Pedro. ¿A quién lleva? A Pedro, a Santiago y a Juan. Pedro, que en unos instantes, quizá un par de horas, lo estaba por negar.
Los hijos de Zebedeo que se estaban peleando por quién se iba a sentar a la derecha o a la izquierda cuando estuviera allí en el reino de los cielos. Pero Él los ama y Él sabe que aunque son débiles, tienen un buen corazón. Y los años demostró, porque los años demuestran. Alguien puede venir y decirte, soy tu mejor amigo, tu mejor amiga, yo nunca te voy a abandonar, nunca te voy a dejar. Mire, las personas que más daño nos hicieron a nosotros como pastores fueron gente que los que más nos alabaron. Pero a la hora de los bifes, como decimos los argentinos, ¿no? Ahí donde se ve. Ahí donde se ve. Pero con los años se demuestra cuando alguien de repente o se equivocó o tuvo un momento de debilidad, pero permanece, se arrepiente. Pedro lloró amargamente cuando se cumple la sentencia del maestro. Dice, mirá, cuando el gallo cante, antes que cante 2 veces, vos me vas a negar 3 veces. Y cuando lo niega por 3ª vez y escucha el canto del gallo, se le derrumba toda la estantería a Pedro. Y no siente remordimiento como Judas. Tiene usted que entender la diferencia entre el remordimiento de Judas y el arrepentimiento de Pedro. Tal es así que cuando Jesús resucita y lo va a restaurar a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? No se atreve a decirle, te amo, Señor. Él le dice, te quiero, tú sabes que te quiero. Pero yo te estoy preguntando si me amas, le dice el Señor. Ya él no se atreve a decir, sí, Señor, te amo. Y lo que le dice Jesús, la forma de llamarlo, ¿no? No es azaroso que él le dice, Simón, hijo de Jonás, eres humano, le está diciendo, tú eres humano, no eres divino, eres falible, eres débil. Te creías fuerte con la espada, pero cuando te saqué la espada no sabías qué hacer. Y hay gente que se siente fuerte en sus fuerzas, pero cuando Dios anula eso no saben qué hacer. Pedro estaba armado físicamente y Jesús le dijo, no, esas no son las armas que vamos a usar de aquí adelante. Y espiritualmente estuvo indefenso. Pero eso no fue siempre así. Porque Pedro aceptó el desafío reconociendo su debilidad. Ahora reconociendo su debilidad acepta el desafío. Y luego viene el Espíritu Santo y los capacita. Y esos hombres pasaron los años y demostraron serle leales al Maestro. Porque Dios está viendo los corazones. Judas no tenía un buen corazón. No lo tenía, nunca lo tuvo. Los otros tenían sus defectos. Tenían sus agarradas entre ellos. Usted imagínese que tenían a Simón un celote, que no es un animal. Los celotes eran un grupo sedicioso que peleaban contra el Imperio Romano y tenían a Mateo recaudador de impuestos. Se imaginan que habrán tenido sus contrapuntos entre ellos, ¿no? Todas esas cosas se tuvieron que pulir, pero sus corazones no eran malvados. Jesús trabajó con ellos y el Espíritu Santo trabajó con ellos y ellos terminaron llevando el Evangelio contra viento y marea, contra toda la persecución, arriesgaron sus vidas y todos a excepción de Juan murieron masacrados. Y a Juan Dios le permitió llegar a morir de viejito, pero con marcas en su cuerpo. Lo quemaron con aceite hirviendo, lo torturaron. La isla de Patmos no era una isla de vacaciones en el Caribe all inclusive. Era una cárcel all inclusive, con todos los castigos incluidos. Era una cárcel de máxima seguridad. Allí, en Patmos, es donde Dios le revela el Apocalipsis. Desde allí escribe Apocalipsis. Desde Roma, encarcelado, Pablo escribe sus mejores cartas. Y hay algo maravilloso. Hoy cuando mi esposa contaba este testimonio de un milagro patente del Señor, donde la ciencia dice hay un 80% de discapacidad y al otro día el Señor hace una obra y esta persona se levanta, se para sobre sus pies, habla, reacciona. ¿Y por qué los milagros son necesarios? Contarlos porque el milagro va a fortalecer la fe del oyente para que diga, ese es mi Dios también y puede hacerlo conmigo, ¿o no? Amén. Dice Pablo, escribe y dice, yo sé que ustedes, fortalecidos por mis cárceles,
Ustedes saben que yo desde la cárcel estoy escribiendo, estoy predicando el Evangelio y muchos se han animado por verme a mí encarcelado predicando y están predicando el Evangelio sin temor, sin miedo, lejos de aterrorizarse y decir vamos a terminar todos presos. El Espíritu Santo tomó esas vidas y quitó todo espíritu de cobardía y puso un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, como Pablo le escribe a Timoteo. Y dicen, si Pablo predica encarcelado, ¿qué nos puede detener a nosotros? ¿Quién te puede detener si estás con el Señor? Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Siempre hay crisis dolorosas, pesadas, pero después viene una victoria. Jesús llega allí, a Getsemaní. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a sentir, ¿qué sintió el Señor? Temor y angustia. Jesús sintió temor y angustia. A veces escuchamos canciones, no tengo miedo a nada, sin miedo a nada. Está bien, yo entiendo el espíritu de la canción, ¿no? Que con el Señor vencemos el miedo, pero que sentimos miedo. Sentimos miedo. Que nos sentimos angustiados muchas veces. Que nos sentimos que no sabemos qué hacer, muchas veces nos ha pasado. ¿Y por qué estamos acá? Porque una y otra vez el Señor nos ha sacado en victoria. Y esta vez no será diferente. Porque David, cuando tuvo al gigante, dijo, nunca peleé con un gigante, pero sí peleé con osos, peleé con pumas. Y mis hermanos no me creían, pensaban que yo estaba alardeando. Pero yo clamaba al Señor y me daba fuerza y yo batallaba y los vencía. Y así como esos bichos feroces, vas a ser vos también. Le dijo al gigante que estaba atónito escuchando al pibe sin experiencia militar, sin armamento, solo con una honda. Y así dijo Goliat, qué mala onda. Ese era su armamento. 5 piedras proféticas, porque Goliat tenía 4 hermanos. Profético. Los números en la Biblia son proféticos también. Y le dijo, yo te voy a derrotar y yo te voy a matar y le voy a dar de comer tu carne a las aves. Y Goliat lo miraba así. Pero él estaba profetizando cuando Goliat todavía estaba parado. Usted quiere profetizar, hágalo cuando todavía su Goliat está enterito. Porque después todos somos profetas. Yo sabía que a este le iba a cortar la cabeza y ya está tirado ahí. Pero la fe hace que empecemos a hablar palabras en fe, palabra profética antes, cuando todavía el enemigo está entero. Eso hace la fe. Y no es esa cuestión de la confesión positiva y esas fórmulas. No. No es ese humanismo secular donde los mensajes van en torno al hombre. Este mensaje va en torno al poder de Dios. Sin Él no somos nada. Él es el centro. Jehová, le dijo David, te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. No le dijo David, mirá, se iba a reír el gigante. ¿Sabe que el sistema del mundo es 1000 veces más poderoso que nosotros? ¿Usted sabía? Tiene muchos más recursos que nosotros. ¿Cuál es nuestro recurso para tener victoria? Es el poder de Dios. Es el poder de Dios. El recurso que tenían los ejércitos de Israel cuando batallaban contra gigantes monstruosos que tenían una mezcla de estrategia militar con brujería, con magia negra, hechicería, hombres con 6 dedos en cada... Usted no sabe, eran monstruos, no eran solamente hombres altos. ¿Cómo podía un ejército normal vencer a semejante monstruosidad? Tenía que haber una intervención de ángeles, tenía que haber una intervención divina. Por eso el Señor dice que Miguel es el general del ejército de Israel, porque cuando salía a pelear el pueblo de Israel, ellos iban con sus armas humanas, pero venía una horda de ángeles, venía desde el cielo, el Señor los enviaba, vayan a pelear. Si estos pelean con demonios, vayan ustedes a defender a mi pueblo. Usted y yo no estamos peleando con fuerza humana, vamos a perder si no, pero Dios está moviendo sus ángeles.
Dios está moviendo sus ángeles en ese momento de la última cena, en el momento que Cristo está orando y está clamando en Getsemaní. Dice: Señor, siento miedo, siento angustia. Se siente tan presionado que la sangre empieza a gotear y a mezclarse con el sudor y a caer en las piedras. Era tan intensa esa batalla, eso que el Señor estaba sintiendo, pero dice que los ángeles le servían. Usted no sabe la revolución que había en el mundo espiritual. Eso era un remolino. Eso era algo que si los hombres pudieran ver el mundo espiritual se volverían locos. ¿Cuántas veces estamos en angustia, estamos en batalla, pero estamos clamando, estamos prendidos del Señor, estamos a los pies de Jesús? Y hay un movimiento tremendo, allí empiezan a marchar. Cuando el Señor ve que sus hijos se humillan delante de Él, cuando el Señor ve que sus hijos no están confiando más en su fuerza, sino que están clamándole a Él, Él empieza a soltar sus ejércitos. Y usted imagine los ángeles marchando, empiezan a marchar para pelear en favor de tu vida. No estamos solos, más son los que están con nosotros que los que están en contra. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Tuvo el Señor que abrirle los ojos a Giezi, que estaba aterrorizado, y el profeta estaba sabiendo lo que pasaba en el mundo espiritual. Dijo: Señor, abrile los ojos a este un ratito nada más. Y cuando él ve esos carros de fuego y él se sorprende, él ve la realidad espiritual. Jamás los ejércitos satánicos van a superar los ejércitos de Dios. Jamás. Por eso nuestras armas no son espada, no son escudo, no son un casco de metal, son espirituales. La espada es la palabra, tenemos la oración, tenemos el escudo de la fe, tenemos el calzado del evangelio. Todas las armas que tenemos, Efesios capítulo 6, no son carnales. Hay creyentes que todavía se creen que es con fuerza, hay creyentes que todavía creen que es con espada. No, Señor, no es con fuerza, no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Gloria a Dios, Él nos dará victoria. Clame al Señor. Clame al Señor. Si tiene que humillarse, humíllese. Si tiene que pedir perdón, pídale perdón. Derrítase en la presencia del Señor. Que se funda tu humanidad en la presencia del Señor. Porque cuando se humilla mi pueblo, dice el Señor, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo sanaré su tierra. ¿De qué nos sirve estar forcejeando, buscando culpables, diciendo no, porque yo... Olvídese. Derríbese delante de la presencia del Señor, caiga de rodillas y deje que Él haga lo que usted no puede. Dígale: Señor, hasta aquí llegué. Probé, liberé la nave, estuve remando todo lo que pude, no puedo, la tempestad está ahí, me domina. Yo veía, hay un contraste en esta historia, porque el Señor está orando. Dice el versículo 34, es tal la angustia que me invade que me siento morir. Dijo Jesús eso. Quédense aquí, manténganse despiertos, le dijo el Señor. Manténganse despiertos. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, no sea mi voluntad, sino lo que quieres tú. Y luego vuelve a ver a sus discípulos, a ver si me están apoyando en oración, y los encontró dormidos. Simón, dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. No importa que te llames Pedro, no importa que te llames Anacondia, no importa que te llames como te llames, la carne es débil. Y si no dependes de Dios, el espíritu está dispuesto, pero la carne te puede llevar para otro lado. Préndete del Señor, no te duermas. Y yo veía este contraste y me acordé hoy mientras oraba y leía la palabra. Me llevó el Señor a ese momento donde ellos están en la barca y Jesús está durmiendo.
Y ellos están batallando con sus fuerzas. Pero el maestro está ahí. Y cuando lo van a despertar y le dicen, Señor, no tienes cuidado de nosotros, no ves que perecemos, le quieren reprochar al maestro. Su cuerpo estaba descansando, pero el espíritu del Señor estaba ahí activo. Tal es así que se levanta con toda parsimonia y dice, tranquilos, ¿por qué tanto alboroto? Y reprende la tempestad, y la tempestad se calma, él se levanta y actúa. Pero ahora Jesús necesita de ellos y ellos están dormidos. Ahora Jesús necesita de sus discípulos, necesita el apoyo de sus amigos. Y los deja ahí para que lo apoyen en oración, y cuando los va a ver están roncando. Y los despierta y le dice, ¡hey! ¡Oren! ¿Y qué hicieron ellos? Se levantaron y empezaron a clamar. La actitud de Jesús, no. Ellos se volvieron a dormir. Y por tercera vez fue y seguían roncando. Muchachos, cuando ustedes clamaron a mí, me despertaron, yo actué. Pero ustedes se vuelven a dormir. ¿Cuántas veces creemos que podemos cuestionarle a Dios algunas cosas? Y si Dios nos hablara como le habló a Job, nos diría, apriétate el cinturón, cíñete que ahora yo voy a hablar. Y nos dejaría mudos y avergonzados. Mas Él es tan misericordioso. ¿Cuántas veces si le dijéramos, Señor, háblame, Él nos diría, no te gustará lo que tengo que decirte? Mejor no. Pero es tan misericordioso el Señor. Es tan paciente. Es tan paciente con aquellos que se humillan delante de Él. Con aquellos que claman a Él. Estoy angustiado, dijo el Señor. Oró al Padre, le dijo, Padre, tú puedes, si tú quieres, tú puedes pasar de mí esta copa. Tú puedes evitar que yo pase por la cruz, por la traición, que yo pase por toda esa batalla que tengo que tener en el infierno contra la muerte. Todo. Y no dice la Biblia, se oyó una voz del cielo que dijo, sí, hijo, no. Pero el Padre lo escuchó. Porque en Hebreos dice que el Señor fue oído a causa de su temor reverente. Por eso a mí me enoja, soy sincero, me enoja la doctrina de orar insolentemente. Aunque lo diga alguien famoso, no me importa, me enoja. Porque si mi maestro, si tu maestro, si nuestro ejemplo supremo, que no tenía un reproche, que no tenía una mancha, que no tenía un pecado, que no tenía nada, clamó con temor reverente, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo para ser insolentes delante de Dios? ¿Acaso crees que Dios olvida sus promesas? Recuérdele al Señor. Él las recuerda. Nosotros somos los que olvidamos las demandas muchas veces. ¡Qué insolente! Ah, no, porque si tienes confianza y fe en Dios, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No, porque Moisés le dijo, Señor, nunca hagas tal cosa. ¿Sabe cómo estaba Moisés? De rodillas, intercediendo para que el Señor no destruya al pueblo. Era una oración reverente. Yo siempre digo, y lo medito y lo digo de todo corazón, tendría tantas cosas que recriminarme el Señor, tiene que aguantarme tantas cosas y encima yo voy a ir a orar insolentemente. Perdónenme. Los que creen eso, yo no lo creo. Si mi ejemplo máximo, que es el maestro, fue oído a causa de su temor reverente, vamos a los proverbios. Proverbios dice que al insolente le va mal. No, Señor. Por más fe y confianza que tenga con mi maestro, no me da la cara para ir insolentemente. No me da la cara. Más vale me voy como lo hizo él mismo con el Padre. El Padre no tenía nada para reprocharle a Jesús, pero Él se fue a humillar. Hay crisis antes de la victoria, vendría la victoria, Él arrebataría las llaves de la muerte. Se cumpliría aquellas profecías
de Oseas, oh muerte, yo seré tu muerte, le dijo el Señor, porque la muerte no es un suceso. Yo quiero que el creyente aprenda esto. La muerte no es un suceso, la muerte es un espíritu. Es un espíritu. Ni el Seol es un lugar, es un espíritu. La muerte y el Hades, los últimos enemigos en ser puestos bajo los pies del Señor, dice el apóstol Pablo. Pero antes de eso vendría la crisis, vendría la angustia, vendría el no quiero pasar por esto. Si yo le pregunto a usted, ¿usted quiere pasar por pruebas? Si usted me dice amén, yo le hago un monumento de bronce. Si usted me pregunta a mí, le voy a decir no, y 1000 veces no, no. Pero es necesario muchas veces. Es muy a pesar nuestro que tenemos que pasar por esas situaciones. Pero Él es un buen Padre, Él no considera que las pruebas sean un mal para nosotros, porque Él sabe lo que va a hacer después. Él sabe cómo nos va a bendecir después. Entonces Él considera que es bueno para nosotros, que esas crisis nos van a fortalecer, nos van a llevar a los pies del Señor y nos van a enseñar a rendirnos delante de Él. Ahora, ¿cómo una crisis se va a transformar en una victoria? ¿Cómo es eso? Pues aquí vemos la actitud de Jesucristo. Vamos a seguir leyendo. Versículo 37. Luego volvió a sus discípulos y los encontró otra vez, dormidos. Simón dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y una vez más se retiró e hizo la misma oración, y cuando volvió otra vez los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño y no sabían qué decirle. Ya no le salían excusas, ¿no? No sabían qué decirle. Y al volver por tercera vez les dijo, siguen durmiendo y descansando, se acabó. Aquí hay un cambio de actitud en Jesucristo. Se acabó. Ya está. Determinado. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense. Vamos. Ahí viene el que me entrega. Ahí viene el que me entrega. Ahí viene el que me traiciona. Jesucristo primero clama y dice, Señor, ¿tú puedes librarme de esto? Por favor, no quiero pasar por esto. Pero hay una cuestión, Él se rinde a la voluntad del Padre. No se haga, a pesar de mi petición, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Primera clave, para que toda crisis se transforme en victoria, ríndase a la voluntad de Dios. Porque si no, la crisis solo va a terminar en crisis y va a empeorar la crisis. No todas las crisis conducen a la victoria. Las que conducen a la victoria son aquellas donde, primero, buscamos a Dios en oración. Es necesaria la oración. Estamos estudiando los martes. Volver a las sendas antiguas, recuperar lo que el pueblo de Dios ha descuidado, la lectura de la palabra, la congregación, la oración, la educación espiritual de nuestros hijos, y podríamos hacer una lista más extensa. Buscar al Señor en oración, pero no para ir a imponerle cosas. Los creyentes que vienen a las iglesias dicen, porque en la iglesia donde yo iba antes se hacía así, acá hay que hacerlo así. No, tendrían que hacer tal cosa. Mire, sugerencias abundan. Nosotros cuando nos vienen con sugerencias le decimos, acá hace falta brazo y dinero. Ideas sobran. Yo tengo que ir a rendirme, Señor. ¿Cómo decían en Hechos de los Apóstoles cuando se arrepentían? Varones, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Yo no vengo a modificar nada a la iglesia, yo vengo a que el Señor modifique mi vida. Mucho tengo para modificar en mí que quiero modificar la iglesia, si no puedo cambiar yo. Hoy escuchaba a un pastor español de Badajoz, estaba en una reunión de obreros, de líderes, y le decía,
¿Cómo puede alguien que me dice no puedo traer 10 euros para la obra en el mes, que quiere estar a cargo de 30 personas? ¿Con qué? ¿Con qué autoridad? El creyente dice, lo espiritual no tiene nada que ver con lo material. Está perfectamente relacionado. El Señor enseñó y dijo, si no son buenos administradores de los bienes materiales, ¿cómo les voy a entregar los bienes espirituales? Que son más costosos, más extensos. Señor, yo vengo a rendirme a ti. Yo vengo a aprender. Yo vengo a que tú me cambies. Oración. Rendición a la voluntad de Dios. Señor, yo no quiero pasar por esto. Dios no se enoja que tú le expreses tu voluntad. Por favor, no creas que es un Dios tirano, que es un verdugo, que está con el látigo ahí. No, tú puedes abrir tu corazón. Tú puedes decirle, Señor, esto me angustia, esto no lo entiendo. No sé cómo va esto. Pero Señor, yo me rindo a tu voluntad, aunque no lo entienda. A Dios le da ternura ver a sus hijos así. Job dijo un montón de cosas fuertes, pero no las dijo desde la rebeldía, las dijo desde su angustia profunda, su dolor, no entender lo que estaba pasando. Y el Señor lo puso en vereda, pero no le mandó un rayo, no lo enfermó, no lo castigó. Se enojó con sus amigos, que no hablaron bien. Job le dijo, no, Dios le dijo a Job, estás equivocado, ahora escúchame a mí, yo te voy a enseñar cómo es esto. Pero no se enojó con él, porque Dios comprende tu dolor, comprende nuestros límites, no podemos entender todo. Él lo sabe, pero cuando tenemos la actitud de Jesús, Señor, yo no quiero esto, no quiero pasar por aquí, pero que se haga tu voluntad. Y hay un tiempo de pugna entre mi voluntad y la de Dios. Pero cuando esa pugna permanece en un cristiano, es una mala señal. Algo está mal, es una señal de enfermedad espiritual. Esa pugna está en todos nosotros, donde por ahí forcejeamos con el Señor. Pareciera que estamos en la mesa jugando una pulseada. Mi voluntad, la voluntad de Dios. Pero hay un momento bisagra donde dejo mi voluntad, me levanto resuelto y digo, vamos, voy a enfrentar la cruz. Jesucristo estuvo clamando, sudando gotas de sangre, pero en un momento dijo, no, entendió, la voluntad del Padre es esta, la tengo que hacer. Y se paró y ahí se acabó la batalla interna. Decisión. Firmeza. Y se fue allí ya con otra actitud y le dijo a los discípulos, están durmiendo todavía, vamos, ya está, levántense. Vamos, ahí viene el que me entrega. Y no dijo, muchachos, ustedes cúbranme que yo corro para allá. Entreténganlos un rato. Él dijo, ellos vienen hacia acá, yo voy hacia ellos. Ese es el momento donde empieza a transitar la victoria, cuando voy a enfrentar. Estuve clamando, estuve orando, quise que el Señor me saque, pero entendí que el Señor me dijo, no, tienes que enfrentarlo. Entonces ahí voy, me meto en el ojo del huracán. Y ahí comienza el proceso. Le esperaba la cruz, pero lo hizo resuelto. Pasó todas esas horas colgado, apenas pudiendo respirar, con la carne viva contra las astillas de la madera que no se la pulían para hacer la cruz. Haciendo fuerza en momentos sobre los pies que estaban apoyados en un clavo que atravesaban sus tobillos para poder juntar aire y respirar, y de a ratos sobre las manos que estaban sostenidas con un clavo en la madera. No tenía de dónde agarrarse, su propio cuerpo era el soporte para poder respirar hasta que su corazón explotó. Pero él decidió cuándo partir. Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y allí él inclinó su cabeza y partió. Y la naturaleza se manifestó. Vino un terremoto, vino un eclipse, se rasgó el velo del templo, había señales, el mundo espiritual estaba revolucionado. Hay momentos en tu vida, en tu casa, donde vas a sentir que hay movimiento más que otras veces en el mundo espiritual. Está arreciando la batalla. No te duermas. Jesús le dijo a los discípulos, no duerman, no se relajen.
Pero allí el Señor se decidió. Es la forma de que toda crisis que estoy atravesando se transforme en una victoria. Clamo al Señor, dependo de Él, me rindo a su voluntad, me paro y listo, se acabó. Enfrento. A mí me aterra, sinceramente, ver cómo el término la voluntad de Dios está en boca de todos los cristianos. Y ver creyentes que la voluntad de Dios está allá y se están yendo para allá. Ver creyentes que cuando la palabra del Señor dice esto hay que resolverlo de esta forma, toman determinaciones impulsivas, humanas y mundanas. Y van en contra de lo que la palabra del Señor dice. La voluntad de Dios no procede de la boca, procede de los hechos. Me puede hablar todo el mundo de la voluntad de Dios, pero yo voy a ver para dónde vas y cuál es tu fruto y me voy a dar cuenta si estás en la voluntad de Dios. Gran parte del pueblo de Dios en todo el mundo está yendo para otro lado. Se llenan la boca todos hablando de la voluntad de Dios, pero no aplican criterios bíblicos a las decisiones de su vida, de todos los días, las cotidianas. La Biblia es práctica, es para vivirla hoy, mañana, pasado. Tengo una situación, ¿cómo la resuelvo? ¿Qué dice la Biblia? Tengo que hacerlo así. No me gusta, me gustaría hacerlo de otra forma, sinceramente. Pero la Biblia me dice que lo hago así. Pero haciendo lo que dice la Biblia voy a perder, no importa. No importa, es la voluntad de Dios y la voy a hacer. Después Dios me va a resarcir, me va a bendecir. Pero veo creyentes que toman decisiones impulsivas, humanas. Dios, Señor, qué triste, porque las crisis que se produzcan no van a terminar en victoria. Hasta que en algún momento alguien se dé cuenta y diga, estoy yendo en contra de la voluntad de Dios, mejor. Alguno, no sé, quizás le hablará un burro o una burra y le diga, che, está el ángel de Jehová que te quiere cortar la cabeza, no tenés que ir para allá. Hay gente que las situaciones le pegan las piernas contra las piedras para decirle, frenate. Y creen que es el diablo. No, no es el diablo, es el ángel de Jehová que te quiere matar. No vayas por ahí. Señor, ayúdanos a humillarnos y a quedar en tus manos y a hacer realmente, ejecutar tu perfecta voluntad, porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Es buena, perfecta y agradable. La voluntad humana es agradable para nosotros en primera instancia, después se pudre todo. Se pone fea la cosa. Hay caminos que al hombre parecen correctos, pero su fin es camino de muerte, dicen los proverbios. Yo sé que hay luchas, hay crisis de todo tipo, en la salud, hay crisis a veces en lo espiritual, en lo anímico, o en lo económico, o a veces en el ámbito también de la justicia, donde Dios va a tener que ministrar justicia. Hay crisis. Pero el Espíritu Santo nos habla esta noche cómo vamos a salir de estas crisis y cuál es la forma de cambiarlas en bendición. ¿Cuál es la forma de cambiarlas en bendición? Porque uno puede decir, sí, el Señor transforma nuestras lágrimas, las transforma en manantiales de agua, pero también el Señor dice que nos ha dado poder a nosotros, que atravesando valle de lágrimas, dice de nosotros, lo cambian en fuente. Dios te ha dado poder para tomar decisiones y para tomar acción y para dar pasos para que cuando estés atravesando el valle de lágrimas no te ahogues allí, sino que lo conviertas en fuente. Danos la revelación, Señor. Danos la sabiduría. Muéstranos por dónde ir. Aunque no me agrade tu voluntad, pero yo quiero que esta crisis termine en victoria y en bendición. Hay antes de las victorias, hay crisis, claro que sí. Hay momentos donde Dios sacude a su pueblo y lo limpia. Dice que Él se sentó como el platero y está puliendo a la plata, le está sacando brillo, está sacando escoria. Él está limpiando a su pueblo. Cada tanto hay una palabra que yo compartí, una frase hace poco tiempo. Cuando el Espíritu Santo empieza a actuar y visita una iglesia, lo que hace el Espíritu Santo es electrificar la cerca. El que está sentado ahí en el medio en la cerca y no sabe si está de un lado o del otro, o salta para acá o salta para allá.
Ya no estés ahí sentado. El que es injusto, sea injusto todavía, dice el Señor, pero el que quiere practicar la justicia, santifíquese, póngase las pilas. No es tiempo de estar ahí, en la cerca. O saltás para afuera o te metés de todo para adentro. Y el pueblo de Dios no se tiene que sorprender de ciertas cosas que el Señor hace. No se tiene que sorprender. Es la forma que Dios opera, es la forma que Dios purifica, es la forma que Dios limpia. Dios dice, yo voy a dar victoria, pero con los que están metidos en la batalla, no los que están con su cabeza en otro lado. Lo que pasó con Gedeón. Ya eran pocos los hombres que tenía y el Señor le dijo, tienes demasiado. No es que era un número muy grande, es que dijo, estos te van a hacer un estorbo. Yo te los limpio, yo quiero que avancen, yo quiero que tengan victoria. Claro que nos encantaría que todo el mundo, que se llene la casa y que todo el mundo pueda acatar la voluntad de Dios y pueda cambiar su vida, pero no es así. Nunca lo fue. Miles siguieron a Jesús y le quedaron 11, de los cuales en el momento de la cruz se escondieron todos. La clave del éxito no son los números, es la calidad. Por supuesto que el anhelo nuestro y de cada uno de ustedes como creyentes, que todos conozcan al Señor, que todos se arrepientan, que todos cambien su vida. Les vamos a dar toda la herramienta y la posibilidad, pero habrá gente que las va a pisotear. Habrá momentos donde el Espíritu Santo hable y diga, no tires la perla a los cerdos. Está en la Biblia eso también, ¿eh? A veces al creyente le gusta adoptar las cosas bonitas de la palabra, pero hay cosas fuertes y determinantes que están. El Evangelio no es cualquier cosa, es una perla. No se la tiren más a los cerdos, no sean que se vuelvan contra usted y los despedacen, dice la palabra. Líbranos, Señor. Toda crisis vamos a transformarla en victoria. Vamos a pasar lo que tengamos que pasar. Pero nos vamos a levantar resueltos. Señor, venga el vendaval que venga, aquí estoy dispuesto. ¿Cuántos dicen amén? Yo te invito a estar de pie en esta noche. Si tú permaneces en esta actitud, lo que te espera es victoria y bendición de parte del Señor. No aflojes. No aflojemos, oremos unos por los otros. No nos durmamos, no hagamos como los discípulos. Yo sé que usted necesita mi oración, yo necesito la oración de ustedes. Todos necesitamos la oración unos por los otros. No se olviden de eso, no se duerman en la oración y en el clamor. No se duerman en eso. Juntos vamos a batallar. Cuando a alguien le falte fuerza, va a haber alguien que va a estar orando por él o por ella. Y el Señor le va a asistir con su Espíritu Santo. Cierre sus ojos. Estamos en la presencia hermosa, gloriosa de nuestro Señor. Yo sé, Señor, que tú peleas por tu pueblo. Hemos venido aquí a escuchar tu palabra, la voz de tu Espíritu Santo, y aprender cómo transformar esas crisis en victoria y a poder tener visión espiritual y ver lo que viene. Entender que si el diablo nos quiere desalentar y frenar es porque una gran victoria viene. Así como lo hizo contigo, Jesús. Nunca te suceda tal cosa. Usó hasta la boca de Pedro. Pero en tu sabiduría, Señor, tú dijiste, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Señor, sucede lo que tiene que suceder. Que suceda lo que está determinado en tu perfecta voluntad, no lo que el diablo quiere. No estamos en las manos de la voluntad del enemigo. Estamos en tus preciosas manos, Señor. Tú nos tienes esculpidos en el hueco de tu mano. Cuando tú miras tu mano, tú nos ves a nosotros. Tú ves cada rostro, cada corazón de cada uno de tus hijos y tus hijas.
Señor, bendice a este pueblo que está aquí, que ha venido a escuchar tu palabra, que ha venido con sus corazones, sus oídos, sus mentes abiertas, dispuestas. No se van de este lugar sin el alimento, sin ser saciados, porque tú le das el alimento a aquellos que tienen hambre y sed de ti, Señor. Que nunca falte el hambre y la sed de tu palabra, de tu presencia. Señor, venimos delante de tu presencia como tú lo hiciste, Señor, y delante del Padre decimos muchas veces: no queremos pasar por esto. Nuestra humanidad se resiste, pero te decimos, Señor, que no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Mira cada necesidad, Señor, mira cada necesidad, mira cada corazón, mira cada familia, mira cada situación. Señor, estamos necesitando tus milagros. Y tú no vas a negar tus milagros a un pueblo que te clama, a un pueblo que te cree. Pero con humildad, venimos con temor reverente, Señor. No creemos merecer nada, no tenemos méritos, es por tu gracia. Si es por algo que nos atrevemos a venir delante de ti y hablar contigo, es por tu gracia. Es porque tenemos abierto el camino que Jesucristo nos abrió. No fueron nuestras acciones, fue el Maestro el que nos abrió este camino. Por eso, Padre, hablamos contigo. Por eso venimos confiadamente al trono de la gracia, porque estamos necesitando el oportuno socorro, Señor. Estamos necesitando el oportuno socorro. Los milagros, la sanidad en los cuerpos enfermos, la fortaleza en aquellos que están debilitados, la justicia en aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Tú te vas a encargar de lo que nosotros no podemos, Señor. Pero te pido, Señor, que en el proceso de la prueba, la fortaleza de tu Espíritu Santo invada nuestras vidas, nuestros corazones. La paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros pensamientos y nuestros corazones hasta el momento de ver tu mano obrando. Suelta toda provisión sobre tu pueblo, la provisión espiritual, la provisión física, la provisión material, la fuente de trabajo, la multiplicación de los recursos en tus hijos, aquellos que son fieles contigo, que están usando las herramientas de la bendición y de las promesas que tú hiciste. Yo reprenderé por vosotros al devorador. Señor, bendice a tu pueblo. Bendice a tu pueblo contra todo pronóstico. No importa lo que el mundo diga, estamos leyendo las noticias de tu palabra y nos importa lo que tú dices, Señor. Y nos aferramos a tus promesas, pero también a tus demandas, para hacerlas, para ponerlas por obra. No queremos ser los que dicen hacer la voluntad de Dios, queremos ser los que hacen, los que atesoran la palabra para ponerla en práctica cada día. Ayúdanos, Espíritu Santo. Somos insuficientes. Nuestra fuerza es limitada. Pero tu palabra dice: diga el débil, fuerte soy, porque tu poder, Señor, se va a perfeccionar en nuestras debilidades. Fortalece a este pueblo, llénalo de esperanza, llénalo de gozo, llénalo de fe, llénalo de fortaleza, llénalo de provisión, llénalo de tu espíritu, de tu presencia. Que nuestras copas rebosen, Señor. Que no nos falte el aceite. No queremos ser como las vírgenes insensatas. Derrama espíritu de oración sobre tu iglesia, de clamor, de adoración, pero no solo de canciones, sino de ser adoradores en espíritu y en verdad, en acción, en frutos. Bendice esta iglesia, bendice a los que están escuchando, bendice a la distancia a los que están mirando, Señor, desde Córdoba, desde Buenos Aires, desde España, desde diferentes lugares de Argentina y el mundo. Bendícelos y tócalos con tu Espíritu Santo. Haz milagros de sanidad, aún a la distancia. No hay distancia que limite tu poder y el poder de la oración. En el nombre de Jesús lo proclamamos, lo creemos y te damos la gloria y la honra a ti en todo tiempo
Te adoramos y te alabamos, Señor. Y el pueblo dice amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Un fuerte aplauso al que vive, al que reina, al que es soberano sobre todas las cosas. Eres tú, Señor. Eres tú, Señor. Soberano sobre todas las cosas. Aleluya. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria sean dadas a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Bendito, 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 Señor. Tú te mueves en la alabanza de tu pueblo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Confíe en la soberanía, en el poder del Señor. Amén. Gloria a Dios.